Buenas tardes compañeros, soy Blanca Estefanía Pérez López, me tocó el tema 1.8 de textos clásicos. Bueno, dentro de los textos clásicos podemos encontrar 4 grandes científicos, filósofos, que aportaron gran conocimiento a la ciencia de la física, ciertos métodos que aún se utilizan en la actualidad. Los textos clásicos se enfocan por lo tanto en los escritos o recopilaciones de escritos, descubrimientos. En este caso se hablará específicamente de Principia Matemática de Newton. Bueno, los textos clásicos se enfocan por lo tanto en los escritos o recopilaciones de escritos, o sea, descubrimientos. En este caso comenzaré a hablar sobre los principios matemáticos de la filosofía natural. En 1687, Edmund Halley Isaac Newton publicó en latín sus descubrimientos en mecánica y en cálculo matemático. En su obra con ese título, su publicación se había demorado enormemente dado el temor de Newton que a otros intentaran apropiarse de sus descubrimientos. Sin embargo, Edmund Halley presionó a Newton hasta que lo publicó y se lo agradece en las primeras páginas del libro. Los 3 libros de esta obra contienen los fundamentos de la física y de la astronomía, escritos en el lenguaje de la geometría pura. El libro comienza con un conjunto de definiciones de materia, cantidad de movimiento, fuerza instinta de la materia, cantidad absoluta de la materia. Define la materia como la cantidad surgida de su densidad y magnitud, la cantidad de movimiento como la medida surgida de la velocidad y cantidad de materia. Newton dice, será conveniente distinguir allí entre lo absoluto y lo relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo vulgar. La parte de axiomas o leyes del movimiento comienza indicándonos las famosas 3 leyes de Newton. La primera ley, todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo de movimiento uniforme en línea recta, salvo que sean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Segunda ley, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Tercera ley, para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones recíprocas de 2 cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias. La parte del libro del segundo, también llamado El movimiento de los cuerpos en medios residentes, contiene 2 secciones. En la primera se ocupa del movimiento de cuerpos que son resistidos en la razón de la velocidad. El tercero, de explicar que se necesita la herramienta matemática de los 2 primeros libros. Denota la importancia de los experimentos. Dice, las cualidades de los cuerpos solo son conocidas por experimentos. No debemos abandonar la evidencia de los experimentos. Después explica que de la observación podemos deducir propiedades universales, ya que todas las cosas que conocemos gravitan. Debemos, como consecuencia de esta regla, admitir universalmente que todos los cuerpos, sin excepción, están dotados de un principio de gravitación. Bueno, el siguiente es Sidereus Nuncius, mensajero sideral por Galileo Galilei. Es un tratado corto escrito en latín por Galileo Galilei y publicado en Venecia en marzo de 1610. Fue el primer tratado científico basado en observaciones astronómicas realizadas con un telescopio. Contiene los resultados de las observaciones iniciales de la Luna, las estrellas y de las lunas de Júpiter. Su publicación se considera el origen de la moderna astronomía y provocó el colapso de la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica es una antigua teoría que pone a la Tierra en el centro del universo y a los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra. El geocentrismo estuvo vigente en las más remotas civilizaciones. Cuando observó las estrellas nebulosas descritas en el Almagesto de Ptolomeo, descubrió que en vez de ser regiones nebulares están formadas de multitud de estrellas indistinguibles al ojo humano. Galileo informa de sus observaciones de 4 estrellas cercanas a Júpiter y de su movimiento alrededor del planeta. En el Sidereus presenta observaciones de sus posiciones relativas entre enero y marzo de 1610.
El siguiente texto clásico es sobre las revoluciones de las esferas celestes. ¿Quién fue Nicolás Copérnico? Fue su obra fundamental 19 de febrero a 1473 al 24 de mayo de 1543. Comenzó a escribirla en 1506, terminándola en 1531, aunque no se publicó hasta que él falleció en 1543. Suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se le llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó a cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que se suponía que una auténtica revolución. Las principales ideas de su teoría eran: la primera, los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, o compuestos de diversos ciclos, epiciclos. 2. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. 3. Orbitando alrededor del Sol en orden se encuentra Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Júpiter, Saturno. Aún no se conocían Urano y Neptuno. 4. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y que por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. 5. La Tierra tiene 3 movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. 6. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. 7. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia de las estrellas. Bueno, le sigue el tratado sobre la electricidad y magnetismo de Maxwell. El escocés James Clerk Maxwell fue posiblemente el más imaginativo de los físicos del siglo XIX. En 1873 publicó la monumental obra Tratado de Electricidad y Magnetismo, en la que presentó una síntesis de los conocimientos de este tema. Maxwell formuló matemáticamente la ley de Faraday. La síntesis fue hecha en términos de un conjunto de ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell, que contenían cornofondo físico, los descubrimientos de Oersted, Ampere, Faraday y otros. Maxwell generalizó la formulación de la ley de Ampere, además de la hipótesis de la existencia de la corriente de desplazamiento. Se desprende que si un campo eléctrico varía con el tiempo, entonces se induce a un campo magnético. De esta manera, los fenómenos eléctricos y magnéticos adquieren una bella simetría. A partir de sus ecuaciones, que incluyen las leyes de Ampere y de Faraday, encontró que cada uno de los dos campos, tanto el eléctrico como el magnético, debe satisfacer una ecuación. Esto significa que si en un instante el campo eléctrico tiene un valor determinado en un punto del espacio, en otro instante posterior, en otro punto del espacio, el campo eléctrico adquirirá el mismo valor. Por consiguiente, los campos eléctrico y magnético se propagan en el espacio. Y como no pueden existir separadamente, el campo electromagnético es el que realmente se propaga. Maxwell también encontró que sus ecuaciones predecían el valor de la velocidad con la que se propaga el campo electromagnético. Resultó ser igual a la velocidad de la luz. Para Maxwell esto no podía ser una casualidad y propuso que la onda electromagnética era precisamente una onda de luz. Fue 8 años después de la muerte de Maxwell que se realizó la primera confirmación experimental de la existencia de ondas electromagnéticas.